Hola amigos de Unidos Noticias, el 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Es por eso que nos dimos a la tarea de contactar a uno de los pioneros en el estudio del espectro autista a nivel nacional. Hablo del psiquiatra y paedopsiquiatra, el Dr. Jorge Escoto Moret, que nos brindará un poquito más de información y contexto de este trastorno en el confinamiento por el COVID-19. ¿Qué es el autismo y cómo se manifiesta? Se debe de llamar trastornos del espectro autista y son varios tipos de autismo. Esto nos llevaría a entenderlo como un fenómeno multicausal que puede tener un común denominador entre todos estos síndromes del espectro, pero probablemente son de una causa distinta. Entonces tendríamos los autismos sindrómicos, que son de severo a moderado. Estos tienen la particularidad de ser no verbales o semi-verbales. Son niños o personas que o no hablan, son silenciosos y nada más hacen ciertos ruidos, o sí hablan pero con ecolalia, palilalia o con inversión pronominal o no hablan correctamente. Este es un grupo. Se llaman sindrómicos porque pueden tener la particularidad de tener limitación cognitiva, que es lo que se llamaba antes retraso mental, que bueno, ya no se debe usar ese término. Además tienen un síndrome que puede ser muy variado, cualquier síndrome puede ser genético, lo que sea, síndrome metabólico, en fin, y entonces a veces es más importante el síndrome que las manifestaciones autísticas. Aquí hay los autismos severos que son el fantasma oscuro del autismo, que son muy graves, se autoagreden, se golpean, pueden tener epilepsia, pueden tener daño cerebral, muchísimas cosas parecidas, y son muy desafortunados porque tienen muchísimas dificultades. Eventualmente se tiene que trabajar con ellos para manejar la autosuficiencia, la independencia, etcétera, y algunas cosas. Comúnmente se llaman síndromes fijos, o sea, no hay mucha variedad a lo largo de su vida, pueden mejorar muchísimo, pero el síndrome autístico sigue igual. Después están los semiautismos o autismos atípicos, que pueden tener algo curiosamente de autismo, pero nada más, y pueden ser verbales o paraverbales o semiverbales. Y luego tendríamos los autismos de tipo Kanner-Asperger, que es un solo síndrome que puede iniciarse como Kanner y puede terminar su evolución positiva en síndrome de Asperger. Y a esto le llamaríamos Asperger original, que es el que nace con síndrome de Asperger y no se le nota hasta ya entrados unos 7-8 años, y suele ser medio invisible, no muy fácilmente diagnosticable, o el Asperger por transición de Kanner, que primero tiene autismo y luego poco a poco va evolucionando positivamente y se convierte en Asperger. Y aquí hay todo un espectro enorme de posibilidades porque se mezcla con trastornos de la personalidad, con características estereotipadas de algún otro trastorno, temperamento, inteligencia, actitud existencial. Entonces muchos de estos casos no son diagnosticados. Entonces eso es pues lo que se podría llamar autismo. Se puede diagnosticar el autismo desde los 3 meses de edad, cuando hay parámetros estandarizados compartidos, cuando el bebé no mira los ojos a la mamá, parece retraído, parece sordo. ¿En qué aspectos de la vida cotidiana podemos notar la presencia del espectro autista? Bueno, las guías, o sea, los caminos más fáciles de entender que una persona tiene autismo es la comunicación y el lenguaje. O sea, muy comúnmente un niño que tiene 3 años y no habla, probablemente puede tener, o es hablante tardío, que eso es otra cosa, no tiene que ver con el autismo, porque puede ser un niño que en el examen mental salga con parámetros funcionales, o puede ser el caso de un niño que tiene características que parece sordo, que parece ciego, y entonces una de las preguntas que le hace uno a la mamá es, ¿este niño piensa o no piensa? Y entonces la mamá dice, sí piensa. Y entonces le decimos, ¿cómo sabe usted si no habla? ¿Cómo va a pensar? Entonces la mamá dice, bueno, es que yo creo que piensa. Entonces yo le respondo, su conducta tiene intencionalidad. Entonces hay esquemas conceptuales y estándares de similaridad compartida, o sea, se comporta como un niño, puede señalar con el dedo, que eso ya es querer que la otra persona piense, o puede utilizar alguna palabra simple, como decir abita, mamá, papita, lo que sea, ¿no? Eso es una forma, de los 0 a los 3 años. La otra es que sí hable, pero tenga una forma rara de hablar, que hable como si estuviera declamando, con palabras muy rebuscadas, con lo que se llama cultiparlismo,
o que hable con ecolalia, ¿no? Entonces habla con ecolalia. Ecolalia es que hablen como el eco, o sea, en lugar que uno le dice, ¿quieres comer? En lugar de decir sí, puede decir, ¿quieres comer? Ahí viene tu mamá, por decir, ahí viene mi mamá, o se va a su casa por decir, ya me quiero ir, ¿no? Eso se llama ecolalia. Entonces hay niveles y grados de evolución conceptual que tienen que ver con el lenguaje y con la comunicación. ¿Cómo ha afectado este confinamiento al que me refiero a las personas con esta condición? Sí, muy bien. Primero voy a decirte cuáles son los parámetros de la funcionalidad en cualquier condición. Lo primero es que una persona funcional o normal, o si tiene autismo no me importa, para saber qué tan funcional es, debe de estar sana médicamente, no tener alguna enfermedad, infección, lo que sea, y estar emocionalmente equilibrada. Eso es lo primero que yo pediría, independientemente del tipo de autismo que pueda tener. Segundo, esta persona debe de cumplir parámetros estandarizados de autosuficiencia e independencia. O sea, tiene que lavarse los dientes, bañarse, peinarse, según su edad, obviamente, tomar sus alimentos con los cubiertos, tender su cama, lo que sea. Eso se llama autosuficiencia, tener cuidado de su cuerpo y de su ambiente. Tercero, independencia emocional, que pueda elegir actividades para distribuir el ocio de acuerdo a su propio criterio, que no sean impuestas y que sean actividades saludables, como por ejemplo practicar un deporte, jugar algún juego de mesa, ajedrez, etcétera. Tocar la guitarra, tocar el piano, lo que sea. Cuarto, acudir a terapia y recibir escolarización o supervisión académica. Y quinto, inserción social. Entonces, ¿en qué nivel altera la pandemia? Pues aquí tienes un menú, pero básicamente lo más importante es que afecta la socialización. Los niños están recluidos y esto afecta a todas las personas con autismo, sin autismo. Empieza a haber una limitación en la socialización y esto afecta porque tienes que quedarte en tu casa. Entonces todas las demás actividades las tienes que recibir o por internet o por computador, lo que sea, y estar en tu casa. Entonces en tu casa tiene que haber un programa que redistribuye estas actividades en un ambiente restringido, que es la casa. En el caso personal, ¿qué situaciones le refieren los pacientes respecto a sus vivencias durante esta pandemia? Están acostumbrados a rutinas, por ejemplo, los que tienen autismo todavía y no han entrado, autismo leve o algo así, que son pues muy funcionales, están acostumbrados a rutinas que tienen que ir, por ejemplo, a tomar unas clases de un deporte, taekwondo, gimnasia, visitar a los amigos, etcétera. Ahí es donde se empiezan a sentir muy mal porque ya no lo pueden hacer. Otra de las cosas es que a veces no hay una variabilidad en las actividades. Entonces, en las personas con síndrome de Asperger lo que les altera es en la funcionalidad social y muchas veces también en que están acostumbrados a rutinas. Entonces, lo que se ve comúnmente es que empeoran las relaciones familiares, hay ira, se enojan, furia, reacciones catastróficas, berrinches, y entonces la mamá no puede ya con el niño, entonces me llama y me dice qué puedo hacer. A veces puede existir la posibilidad de que estén tomando un estabilizador del estado de ánimo desde antes porque son niños frágiles, y entonces esto les puede quitar un poco los ataques de furia, de ira, la autoagresividad. ¿Qué actualización ha habido en cuanto al diagnóstico del espectro autista? ¿Cuáles son los avances que se ha tenido? ¿Cómo ha ido desarrollándose? Al principio había que leer, para el diagnóstico del autismo hace 45 años por ahí, había que leer el escrito de Leo Kanner. De Hans Asperger no se hablaba mucho, entonces habría que ver la concordancia de los síntomas descritos por Kanner para ver si era autismo, pero era enorme la banda, o sea, que había muchos casos de autismo. Después se hablaba de alteraciones cualitativas en interacción social recíproca, alteraciones cualitativas en la comunicación y el lenguaje, límite de los intereses, restricción en los intereses, estereotipias, movimientos y tics exacerbados, etc. Entonces, bueno, esto también era muy amplio. Así ha ido evolucionando hasta que se crearon escalas observacionales, porque no siempre el niño coopera. Y luego, después de las escalas observacionales, escalas estandarizadas como las escalas de Wechsler para medir la inteligencia, para medir la adaptación escala. Y últimamente lo que se usa es el examen mental. Yo publiqué un libro mediante la Cámara de Diputados que se llama El examen mental en edades preverbales y en autismo.
Y es una guía de lo que se considera ahora el examen mental, que tiene muchas áreas y funciones que se deben de valorar, que se llama evaluación multidimensional, y en la cual debemos de averiguar qué tipo de evolución conceptual tiene el niño desde que nace hasta la elaboración de esquemas conceptuales que le pueden categorizar, clasificar, consolidar, conceptualizar conocimientos, lo mismo, lo uno, lo otro, lo distinto, conocer objetos, animales, cosas, que eso sería la plataforma básica de la evaluación actual, ver si el niño tiene aptitudes normales, por ejemplo. Eso se llama estándares de similaridad compartida. ¿Qué podría platicarnos acerca de las iniciativas públicas a favor de la población con esta condición autista? Pues muy poco. Las iniciativas comienzan, luego se acaba la legislatura y se acaban las iniciativas. Hemos trabajado, mi grupo y yo, en esto con varias legislaturas desde que queríamos hacer una plantilla que pudiera diagnosticar a los bebés en los primeros 3 meses de vida y que la mamá tuviera una guía para poderlo diagnosticar. Se manejó en un foro en la Cámara y con mucho éxito y no sé qué, pero no pasó nada. Entonces sí va pasando. Esto, por ejemplo, del libro, bueno, esto sí se cristalizó en la publicación de este libro, que lo di gratuitamente, o sea, se lo regalé a los diputados, a la legislatura, para que lo publicaran y lo pudieran descargar y lo tengan, pero ya no pasó más. O sea, la verdad es que no siempre hacen algo. Se queda un poco en promesas, buenos deseos. A veces está una sección de la legislatura que está encargada de los trastornos, del autismo, de las enfermedades, de la salud, pero se pasa a la legislatura y entonces ellos, el tiempo de su habilidad, y entonces de pronto ya se encuentran con que ya no tienen posibilidad de hacer mucho, y entonces otra vez a la realidad. Usted, siendo especialista en este tema, también profesional, ¿qué recomendaciones, tips, sugerencias le podría dar a este tipo de personas con este tipo de condición para que se atiendan? Son 2 cosas. La primera es que lo más importante es un diagnóstico basado en el examen mental, que ya hablé que es un examen multidimensional. Eso es lo más importante, porque lugares donde pueden... Segundo es la atención del problema, pero si la mamá ya tiene una valoración completa con todas las áreas cognitivas, funcionales, y entonces la podemos elaborar y mostrarle a la madre un documento con todas las indicaciones que se tienen que hacer y los hallazgos. Lo segundo es que busquen un tratamiento donde puedan aplicar lo que se sugiere a partir de los hallazgos que se hicieron en los logros cognitivos. Y esto hay muchos lugares. Esto ya es lo de menos. Lo importante es que se atengan o que se apeguen a la valoración diagnóstica. Buscar un sitio, y sí los hay, un profesional que pueda darle la terapia del lenguaje, que pueda darle la psicomotricidad, que pueda darle habilidades de la vida cotidiana, avances psicopedagógicos, prelectura, preescritura, escolarización supervisada, inserción académica y social, inserción escolar. Eso se puede hacer, ya está trabajando sobre eso. ¿Algo que le gustaría agregar con toda su experiencia que usted tiene? ¿Algo que quiera aumentarle a esta plática? Bueno, agradezco mucho tu interés y el interés de las personas que buscan este tipo de comunicaciones y de intercambios, porque ya se sabe mucho del autismo, entonces no hay que perder tanto el tiempo, sino que hay que ir avanzando y evolucionando en los conocimientos para una evaluación compleja, que es lo que se requiere, y no perder de vista que sí hay muchos casos de autismo. No es tan sencillo, no es tan raro, ni es tan poco común. Entonces, entre más se difunda esto es mejor, y la gente debe de ir más o menos teniendo un conocimiento ya más serio del autismo. Porque no es sacarse la lotería, pero tampoco es una maldición. Porque tienen la tendencia a veces de decir, tengo orgullosamente, no. O sea, si tu niño tiene algún problema, ayúdalo. Y es un trastorno, pero tampoco te portes como los nazis, de que mataban a los niños con trastorno del desarrollo, o al revés. Estoy feliz de que tiene un trastorno. No, pues hay que ayudarlo, hay que tomar una actitud parcialmente moderada, en la que, bueno, yo le puedo ayudar en lo que se pueda para que se convierta en un niño común y corriente, pero no lo voy a convertir en un santito, ¿no? Ni en una mala fortuna para mi familia. Hay que tomarlo en cuenta y darle lo que necesita. Nosotros también padecemos de este tipo de cosas a causa del confinamiento por COVID-19, pero si conoces a alguna persona con este tipo de condición, recuerda seguir las recomendaciones que se dijeron en esta entrevista. Para Unidos Noticias, Emilio Montes.